El síndrome de Moebius es extremadamente raro. Es una parálisis congénita desde el nacimiento. Debido a que no se desarrollan algunos nervios faciales, las personas que nacen con este síndrome carecen de expresión facial. No pueden sonreír ni fruncir el ceño. Tampoco pueden mover lateralmente los ojos ni controlar el parpadeo. A menudo se les puede encontrar durmiendo con los ojos abiertos. Tienen grandes dificultades en succionar, tragar, hablar y cualquier actividad en la que estén implicados los músculos de la cara. Todos estos hechos clínicos son el reflejo de una ausencia o funcionamiento reducido de los nervios craneales. Los nervios más comúnmente afectados son el séptimo, el cual controla la expresión facial, y el sexto, que controla el movimiento lateral de los ojos. Los siguientes nervios afectados normalmente son el noveno y el décimo, glosofaríngeo y vago o neumogástrico, respectivamente. Los problemas de desarrollo de estos nervios conducen a dificultades para tragar, problemas de vómitos y habla nasal. Lunes de salud en Diálogos de Confianza. Bienvenidos, qué gusto estar otra vez más con ustedes. Y como nos gusta hablar de diferentes temas aquí en este programa, hoy vamos a abordar un tema que es poco común. Vamos a hablar de un síndrome que se presenta relativamente poco en la población general y es el síndrome de Moebius. Yo siempre les digo a los pacientes que cuando tú eres la estadística, ¿qué importan todo el resto de las personas que no lo padecen? Pero cuando tú tienes un familiar o alguien que tiene esto, mientras más información tengas, es mucho mejor para ti. Entonces hoy vamos a platicar del síndrome de Moebius. Me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy buenos días. Inicio de semana, qué gusto que estén con nosotros. Hoy un tema me parece sí sumamente importante. Me gusta mucho que se traten porque son poco conocidas algunas de estas enfermedades, pero la importancia que se lleve a un medio como la televisión es vital para las personas que viven justamente con esta enfermedad y para los familiares o las personas que rodean precisamente a quienes viven con esto para estar enterados. Además, creo que esta información pues no está de más en manos de nadie o en boca o en conocimiento de todas las personas. Para ello les invitamos a participar en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y si quieren seguir el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección para poderlo hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Nuestro número telefónico es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden seguir y sintonizar a través de la señal internacional de nuestro canal. Y estamos entonces ya listos para recibir sus preguntas y comentarios y, por qué no, algún testimonio que nos quieran compartir. Tenemos testimonios muy interesantes, tanto en público como testimonios grabados, y nuestros panelistas nos van a explicar qué es este síndrome. Y sobre todo cuando escuchas una palabra síndrome cuando nace tu bebé, pues te escandalizas, te asustas. Pero vamos a ver aquí que hay opciones de manejo para este tipo de padecimiento congénito. ¿De dónde viene el nombre? Yo pensé originalmente cuando la primera vez que lo escuché que era un nombre griego, pero no, es un nombre que viene a favor de quien descubrió este síndrome. Y les voy a presentar a nuestros especialistas que nos van a ayudar a aclarar todas las dudas sobre este síndrome de Moebius. Primero que nada, con nosotros está Arianela Amador Lara. Bienvenida. Gracias. La doctora es cirujano dentista con especialidad en ortodoncia y presidenta del movimiento Moebius en México. Qué gusto que esté aquí con nosotros. También está con nosotros Daniela Ayala Ruiz. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. La doctora Ayala es ortopedista, pediatra del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Nos acompaña una vez más María del Carmen Pamplona. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ella es investigadora en foniatría, terapeuta del lenguaje del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Y finalmente nos acompaña el doctor Silacatzin Hernández Ordóñez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Él es adscrito a la División de Oftalmología de la Clínica Pediátrica y Estrabismo del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Todos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y estoy seguro que la gente viéndonos en su casa quiere también saber qué es este síndrome que podemos llamar como algo poco común o extraño. ¿Qué tan frecuente se presenta? Bueno, poco, en general es poco frecuente, se presenta más o menos en
lo presenta un paciente por cada 250,000 recién nacidos vivos, que es dentro de lo frecuente, poco. Sin embargo, como tú dices, cuando la estadística te toca a ti, o sea, que tú seas esa persona es completo. Claro, Tu 100% totalmente. Esto es para 100% importante para ti en Claro. ese momento. ¿Nos pueden explicar qué es específicamente el síndrome? Ya lo vimos más o menos en la cápsula que afecta a diferentes pares craneales, nervios craneales, y ahorita les voy a explicar qué son estos, pero ¿nos pueden ustedes explicar de qué se trata el padecimiento? Claro que sí, es una parálisis que afecta a varios pares craneales, por supuesto. Tiene que ver esto entonces con la movilidad, tanto de la expresión facial como con la movilidad ocular. La movilidad ocular está comprometida casi en el 90% de los pacientes con Moebius. Yo diría que casi el 100%. Algunos de ellos, que es también una gran cantidad, tienen estrabismo. Y al tener estrabismo tienen también problemas que vienen consecuentemente del estrabismo, como la ambliopía y el ojo flojo. Son pacientes también que tienen, y hemos encontrado que tienen graduaciones muy importantes, lo cual hace que si lo detectamos lo más pronto posible, pues la rehabilitación visual y la oportunidad de ser personas binoculares y con visión estereoscópica tridimensional, pues la oportunidad ahora es mayor, ¿no? Ahora que se trabaja multidisciplinariamente con este grupo de niños, ¿no? Es decir, podemos decir que es un síndrome que afecta a específicos pares craneales. Voy a explicarles qué son los pares craneales. Nosotros tenemos en el tallo cerebral, tenemos el cerebro y luego tenemos una cosa que se llama el tallo cerebral, que está compuesto por diferentes estructuras. No los voy a aburrir con neuroanatomía, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, la neuroanatomía era complicadísima, pero de ahí salen 12 pares de nervios muy específicos. Estamos todos cableados de nervios, pero aquí hay 12 pares que se llaman los 12 pares craneales, y se los voy a decir cuáles son, nada más para que sepan y tengan idea para qué funciona cada uno. Me van a ayudar si me atoro, pero yo me acuerdo de una mnemotecnia, no la voy a decir aquí, pero me la acuerdo desde el primer año de medicina. El primero era el olfatorio, que es el que se encarga de que olamos, tengamos olor. Después el nervio óptico, que se ocupa de que podamos ver. El tercero es el motor ocular común, que hace que podamos converger la mirada hacia el centro. Luego el patético, que ayuda a la inervación de la parte baja de la cara. ¿Estoy bien? No, hay un movimiento al músculo oblicuo superior del ojo. Ok, y puede hacer que rote el ojo también entonces. Luego el trigémino, que nos da la sensibilidad de la cara, sale desde el cuello y tiene 3 ramas que nos dan a 3 partes diferentes de la cara. Luego el motor ocular externo, que hace que podamos mover los ojos hacia los lados. Luego el facial, que nos da la sensibilidad de los músculos de la cara. El auditivo, que nos permite oír. El glosofaringeo, que nos ayuda a tragar, que es muy importante, nos da el mecanismo de la deglución. El vago, que es un nervio muy grueso, probablemente el más grueso que tenemos en todo el organismo, y va desde el tallo cerebral hasta el final del abdomen, y regula muchísimas funciones, entre ellas como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, nos ayuda el ritmo respiratorio, etcétera. El vago, o ya le dijeron el otro nombre ahorita en la cápsula, no me acuerdo cómo se llamaba la opción B. El espinal, que tiene que ver con los músculos del cuello, y finalmente el hipogloso, que es el que inerva la lengua. Y aquí estamos viendo que afecta principalmente a los músculos que afectan el ojo, por eso el doctor nos explicó ahorita que todo el movimiento ocular está alterado, pero puede afectar también al nervio facial, por lo tanto los músculos de la cara no se mueven. ¿Estoy de acuerdo? Así es. Lo dije bien, saqué 10. Como bien no estaba perdido, mi maestro de neuroanatomía ahorita estaría orgullosísimo de mí porque era complicadísimo aprendérselos. Y ahora les pregunto yo, ¿qué afecta más, niños o niñas? Sí, yo quería agregar que la descripción clásica del síndrome de Moebius antiguamente era únicamente parálisis del sexto y séptimo nervios faciales congénita. Pero hoy día se sabe que afecta casi a todos los pares craneales, no solo al sexto y al séptimo. Ok. Entonces, por eso es que hace tan multidisciplinario y tan necesario que varias disciplinas trabajemos con estos chicos. ¿Qué me preguntaste? Si hay alguna relación con género. La relación hombre-mujer es 1 a 1, no hay diferencia en sexos. Y bueno, si es poligénico, se conoce los géneros, cromosomas afectados. Sin embargo, creo que sí se han demostrado factores externos que pueden modificar la cuestión genética en estos pacientes. Es decir, ya tenemos una carga genética que puede hacer que lo presente alguno de nuestros hijos, Sí, por pero hay supuesto. factores externos que pueden influenciar, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, y lo que ahora se ha postulado es el uso de algunos fármacos, que en su momento se usaban como abortivos, el misoprostol, que también tiene otros usos, ¿no?, para enfermedades idopépticas. Sin embargo,
su uso en algunos países ha hecho que el número de síndrome de Moebius se eleve. Y sí hay un arresto, cuando este medicamento se usa en el primer trimestre del embarazo, hay un arresto a la irrigación en la formación del tallo cerebral a nivel embrionario y hace que haya un déficit muy importante de varios pares craneales. Bien. Y Voy a explicar qué es este medicamento. El misoprostol es un medicamento que es una prostaglandina. Lo utilizamos nosotros, los gastroenterólogos, para enfermedades como gastritis o enfermedad ulcerosa. Se utiliza poco, pero siempre se advierte que tengan mucho cuidado en madres que estén embarazadas porque puede causar abortos. Y ahora estamos viendo que si no causa aborto puede tener alguna complicación. De todos modos, y vamos a ver una cápsula más adelante que probablemente tenga que ver con esto. No sabemos específicamente bien qué fue lo que sucedió en una de las cápsulas, pero es importante saber, siempre recuerden si están embarazadas o tienen la duda que le digan a su médico qué medicamentos están tomando. Esto es importantísimo. ¿Cómo se presenta este síndrome o cómo se dan cuenta? Es raro, bueno, ahorita ya hay un poco más de difusión. Generalmente llegan remitidos por el neurocirujano o el neurólogo. Ya ahorita en el hospital Manuel G. González, bueno, en nuestro caso que eran remitidos por cirugía plástica. Al principio los papás no se dan cuenta cuando lo ven al bebé porque tienen los rasgos, un rasgo de un bebé normal al momento de empezar a hacer gesticulaciones o al ver que no lloran o no producen los movimientos laterales. Es ahí cuando se empieza el interrogatorio un poquito más, pero sería ideal que el médico inicial, el pediatra que recibe al niño se diera cuenta, sería idóneo. Y en general, pues la sospecha por parte de los papás es porque lloran, sacan lágrimas, pero no tienen la facies de un niño llorando. No logran hacer la gesticulación, o las mamás cuando lo están intentando amamantar, como no logran tener buen cierre en los labios, no logran hacer la succión correcta. Entonces, muchas veces, en quienes están más afectados, a los bebés les cuesta mucho trabajo desde amamantar. Entonces, el diagnóstico no necesariamente es o por un pediatra o por un médico. Muchas veces los papás de inicio pueden detectarlo. Y como vimos ya ahorita, se afectan más de 2 pares craneales que se pensó inicialmente. Entonces, por eso puede ser también esta dificultad para succionar. ¿Hay diferentes grados del síndrome? Sí, hay pacientes mucho más afectados que otros, y la expresión o lo que nosotros notamos es desde la parte visual. Por ejemplo, pacientes que tienen el estrabismo, que es esto como que cruzan la mirada. Como visco, como se dice comúnmente. Como visco, exactamente, sí. Es un estrabismo mucho más marcado, o como dice el doctor, ¿no? Están durmiendo y como no pueden cerrar tampoco el párpado, el ojo se queda abierto mientras duermen, pueden tener úlceras, o sea, varía, el grado de afectación varía de paciente a paciente. Vamos a ver ahorita sí, doctor. Sí, hoy día se describen 4 tipos de síndrome de Moebius, tipo 1, 2, 3, 4. El grupo de la doctora Engel en Boston, brasileños, italianos, sí están tratando de describir 4 tipos de síndrome de Moebius porque la expresividad es diferente. En el área oftalmológica, por ejemplo, hay Moebius, les decía, el 90% tienen estrabismo endotropia, estrabismo convergente, pero hay niños que están en ortoposición, es decir, están derechitos, tienen la incapacidad de mover, movilidad vertical tienen, pero incapacidad de mover. Ellos afortunadamente no van a requerir cirugía. Sí, tratamiento de la ametropía, del astigmatismo que les comento, pero sí hay diferente expresividad en los niños y por eso se está clasificando en 4 tipos. Ok, tenemos un testimonio que nos van a explicar alguien que tuvo un bebé, cómo fue que se presentó el caso, para que vayamos comprendiendo un poco más. Vamos a regresar con nuestros panelistas a que nos sigan explicando. Y llámenos, Oscar, ya por ahí debe haber alguna que otra llamada, pero vamos a ver este testimonio que nos tienen listo para nosotros desde allá en cabina. Mi bebé nació con síndrome de Moebius. Cuando nace mi bebé no me explican qué es el síndrome, únicamente me dicen que había nacido con malformación, entre ellas mandíbula pequeña, estrabismo. Hasta después de unos días que la dieron de alta, me la diagnosticaron. Tenía 19 años. Mi embarazo fue complicado, intento de aborto. Cuando yo me entero que estoy embarazada, pues como muchas chicas de mi edad, tenemos miedo. ¿Y qué piensas? Pues únicamente salir del problema.
¿Y cómo sales del problema? Abortar. Desgraciadamente no hay información. En mi caso, yo le comento a mi novio, él me dice que no lo vamos a tener. Realmente tenemos un futuro por delante, que no tenemos que echarlo a perder por un bebé. Yo accedí con información mala de tomar unos medicamentos, él me lleva unas pastillas, las cuales yo no quise tomar por miedo a que me pasara algo, y pues decidimos ir a una clínica clandestina. En ese momento ya estaba la ley del aborto legal, pero por miedo de que se enterara tus papás, no lo dices. ¿Y qué haces? Acudir a la clínica clandestina. Ahí llego, me dan medicamento para que pueda dilatar, me duermen para aspirarme. Realmente quedé inconsciente. La anestesia, al momento de que desperté, ellos me dicen que no me practicaron el degrado porque la anestesia me causó alguna alergia. Me dicen que acudiera al día siguiente para practicármelo bien y pudieran encontrar una anestesia que me cayera bien. Yo me voy a casa con mi pareja en ese momento, nos fuimos a casa de él. Yo estaba muy débil, me sentía muy mal, me dolía mucho el vientre, empecé a sangrar bastante fuerte. Él, espantado, pues fue corriendo a decirle a sus familiares. Tuvimos que decir todo, ¿no? Todo lo que habíamos hecho. Me llevan a un hospital y pues bueno, ahí descubren que fue un degrado mal practicado, que mi bebé seguía con vida. Ahí en el hospital me dicen que realmente fue un milagro, ¿no? Yo estaba casi al punto de la muerte. Tuve un paro respiratorio en esa clínica clandestina. Me doy cuenta porque en mi pecho había muchas marcas. Cuando me dan el diagnóstico de síndrome de Moebius, la culpabilidad es grande, muy grande. ¿Por qué? Porque probablemente mi hija nació con este síndrome por mi culpa. Actualmente mi bebé tiene 1 año y medio, de salud está perfectamente bien. Mi bebé, realmente tuve la fortuna de que haya nacido con un síndrome light. Mi bebé únicamente tiene parálisis facial y estrabismo. Le cuesta un poco de trabajo deglutir los alimentos por la parálisis. Mi bebé actualmente en salud se encuentra muy bien con las terapias de rehabilitación física, estimulación temprana, y eso le ha ayudado en su crecimiento porque ella también presenta bajo peso. Ahorita pues se está recuperando muy bien. En 6 meses aproximadamente le harían la cirugía de los ojitos, que es la del estrabismo, y sí es candidata en 4 o 5 años la de la sonrisa. Acabamos de ver un testimonio que es verdaderamente fuerte lo que le pasó a esta mujer, sobre todo porque pues ella ahora maneja una culpa muy grande. Yo quisiera, si ella nos está viendo, que seguramente sí, que le aclaráramos si ella tuvo algo que ver. Yo comenté anteriormente que ella, antes de que viéramos la cápsula, yo había visto la cápsula y ella trató de abortar, pero fue con un legrado, no fue con pastillas. Nos lo aclara ella. ¿Qué le podemos decir a esta madre que nos está viendo? Que no es posible asegurar nada. O sea, si tiene un grado de culpa, yo creo que eso tiene que dejarlo a un lado porque ahorita tiene que centrarse en atender a su bebé. O sea, hay muchos factores que pueden generar un síndrome de Moebius. No necesariamente, y más si no tuvo una asociación directa con algún medicamento. Ahora, el Moebius está asociado a que ocasionalmente hay deterioro en la oxigenación en ciertas partes del cerebro. Es una de las teorías, que hay isquemia, en donde se están formando estos pares que al final fallan, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el procedimiento quirúrgico tuvo no que ver, yo creo que en este momento ya está fuera de lugar. En el pasado, porque ya no sabemos si ha tenido nada que ver. Sí. Doctora, mencionas muchos factores que tienen que ver con Moebius. Hablamos ya de medicamentos como misoprostol y evidentemente el factor hereditario, genético, que hay alteración cromosómica. ¿Qué más? Te digo que hay varias teorías. Esta es esa teoría de falta de oxígeno es fuerte, entonces se asocia a determinados medicamentos, a cuestiones que no tienen que ver ni siquiera con medicamentos, sino del desarrollo, y que eso incluso se asocia a otras presentaciones, que aparte de las alteraciones de los pares craneales, que también por estas zonas pequeñas de isquemia pudieran tener alteraciones en el crecimiento de miembros torácicos, principalmente el brazo derecho,
o algunas otras presentaciones. Entonces, no, son muchas cosas. Hasta la cuestión idiopática, que es una palabra que ocupamos en medicina para cuando pasan cosas y que no tenemos una causa en específico. Entonces, déjeme aclarar 2 términos aquí. En primer lugar, isquemia quiere decir que no está llegando el aporte de sangre con oxígeno necesario al órgano que lo requiere en ese momento. Por ejemplo, en un infarto no llega sangre por las arterias del corazón, ahí da isquemia al miocardio. Y idiopática, básicamente en medicina, es decir, no sabemos por qué es. Eso es lo que quiere decir. Hipertensión arterial idiopática, no sabemos por qué tiene hipertensión. Es una palabra muy elegante que usamos los médicos, pero la realidad es que no sabemos la causa. Otra pregunta, ¿qué tanta información existe en nuestro país sobre este síndrome? ¿Qué tanto conocen los médicos generales? ¿Qué tanto conocen los pediatras, que son los que reciben al niño? Pues yo creo que por ser un síndrome así de naturaleza extremadamente rara, poco se sabe de él y hay poca difusión en los pediatras generales, por ejemplo, ¿no? Sí es bien importante que existan grupos como estos para que haya difusión incluso entre la gente, ¿no? Obvio, los médicos debemos estar mucho más enterados para referir en cuanto se diagnostique, se descubra al bebé con Moebius, referirlo a los diferentes especialistas, ¿no? Para tratar el pie equinovaro, para tratar la cuestión del estrabismo, para tratar la cuestión de la oclusión, de problemas de alimentación, a veces son de bajo peso porque tampoco deglutan bien. Exacto, entonces yo creo que la atención es lo más pronto posible. Ok, entonces creemos conciencia de que existe para poderlo diagnosticar, porque aquí todos los lunes comúnmente mencionamos que mientras más temprano diagnostiques algo va a ser mucho mejor el pronóstico, que vuelve a aplicar aquí, aunque el síndrome ya exista, no es que vayas a quitar el síndrome, pero las complicaciones mientras más temprano las atiendas va a ser mucho más fácil para el paciente y sus familiares. Yo iba a comentar, por ejemplo, en mi área, que es lenguaje, pues puedes ver a lo mejor algún paciente con bastante expresividad, ¿no? Un paciente Moebius bilateral, que finalmente logra compensar bastante bien y tener una inteligibilidad, o sea, se le entiende bastante bien. Y una manera de, no sé, sus patrones de alimentación, de masticación, como bastante buenos, finalmente. Okay. Entonces, una pregunta. ¿Se hace diagnóstico genético una vez que se piensa? ¿Se manda con el genetista? Se debe de buscar, se debe de enviar y no siempre se va a encontrar. O sea, ya hay genes asociados a la presencia de un síndrome de Moebius, pero igual no es hecho reacción, no es obligatorio que todos lo tengan. Entonces, por eso es multifactorial, pero se debe de enviar. Una vez que haya la sospecha, se debe enviar a genética porque sí hay un porcentaje bajo, como del 1%, de síndrome de Moebius que se asocia a cuestiones familiares, que hay familiares arriba dentro del árbol genealógico que le pudieron haber padecido. Ok, tenemos otro testimonio grabado, vamos a verlo, a ver qué nos dice otro padre de familia sobre el síndrome de Moebius. Mi hija tiene Moebius. Samantha, gracias a Dios, tiene un síndrome muy leve. Digamos 1, 2, 3, el segundo. No puede mover los ojos, nada más los puede mover hacia arriba y hacia abajo. No lagrimea sus ojos, entonces se le resecan. Tiene paladar hendido, no puede abrir su boca. Tiene pie equinovaro, tiene un poco de audición solamente. Oye, ¿quieres comer? ¿Sí? ¿Quieres melón? Bueno, pues vamos a la sillita, sentate. La verdad es que fue muy duro para nosotros cuando ella nació, porque en el hospital fueron muy drásticos al darnos la noticia. La enfermera habló conmigo, salió y me dijo, ¿sabe qué? Su hija no va a vivir, tiene un síndrome de Moebius que no le va a hacer que pueda comer. Entonces, la verdad es que no tiene esperanza, su esposa está muy mal, mejor preocúpese por su esposa. Ahí mismo en el hospital, mi esposa estuvo una semana internada por el problema que tuvo de la bebé, por el parto. La bebé estuvo en incubadora porque no podía comer. Yo a los 2 días, un día, yo estuve con ella dándole de comer leche en un botecito de vidrio, tratándole de abrir su boquita para que ella pudiera alimentarse, porque las enfermeras no se podían hacer responsables de su alimento. Ahí mismo en el hospital, una enfermera y unos doctores nos dijeron que buscáramos ayuda médica porque no íbamos a poder nosotros solos. Nada más en la acta de lo que nos dieron fue síndrome de Moebius, entonces no sabíamos qué era. ¿Poquito o mucho?
Al instante, al escuchar esta palabra, buscamos en internet, buscamos en libros, en lo que se pudiera encontrar algo sobre esto. Ya después, con el tiempo, nos mandaron al Teletón, donde gracias al Teletón ella pudo hacer ya sus cosas más libremente. Y ahí nos dieron lugares a los que podíamos preguntar si nos los podían aceptar. Fue muy duro, porque mi hijo no escucha, es sordo. Nosotros nos enteramos a los 2 años. Samantha estaba en camino. Nos enfocamos mucho en Ian primero, antes de que naciera Samantha, porque nosotros no sabíamos que iba a tener este síndrome. Cuando Samantha nació, nos enfocamos tanto en ella que a mi hijo lo apartamos un poco. Entonces ya con el tiempo nos dimos cuenta de nuestro error. Ella tiene paladar hendido, entonces esto hace que no pueda hablar bien, no puede gesticular. Los nervios que no se le desarrollaron en el rostro, eso hace que no abra bien la boca o que no mastique los alimentos. Le cuesta también un poco tragar, entonces esto hace que se dificulte muchísimo darle algo duro. Entonces tenemos que picárselo casi como papilla o finamente. Ahorita ya es un poco más leve, ya le damos pedacitos más grandes para que ella vaya masticándolo y vaya fortaleciendo su músculo de que es lo de la boca. Es maravillosa. Samantha tiene una capacidad impresionante. Si no tuviera este tipo de síndrome sería un genio. Sabe todo, contesta a todo, se mueve, con los yesos anda en el piso gateando, escribe, pinta. Ella puede hacer una carcajada inmensa. Si alguien se cae, ella se carcajea con tal libertad que la verdad es que si tuviera ese movimiento de la sonrisa, pues sería una sonrisa maravillosa. Ahí tenemos otro ejemplo más de cómo aparece y cómo han los padres lidiado con el síndrome. Y está conmigo Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Guadalupe, ¿y quién más? ¿Cómo se llama nuestro segundo invitado? Laguito. Que se me queda viendo muy seriamente, pero está contento, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Guadalupe, ¿qué pasó? Cuéntanos tu caso. Bueno, en mi caso, antes de saber que estaba embarazada, tenía quistes. Entonces realmente no era muy posible que yo pudiera estar embarazada. Cuando me enteré, me fui a hacer inmediatamente un ultrasonido y me dijeron que todo estaba bien. Y por la noche tuve una amenaza de aborto debido a una infección. Entonces estuve en reposo 15 días. Ajá. Y ya luego tuve más análisis y me dijeron que todo estaba perfecto. Todo mi embarazo fue muy tranquilo y al nacer mi bebé presentó ausencia de algunos deditos y fue por lo cual el neonatólogo nos mandó con una genetista. Ajá. Y ella al ver al bebé nos dio un diagnóstico previo de síndrome de Moebius. Dime una cosa, tú te diste cuenta que le faltaban algunos dedos, esto se llama sindactilia, pero no te diste cuenta nada más en su cara. No, realmente nunca vimos si gesticulaba bien, porque él sí pudo comer bien. Entonces nunca le detectaron una parálisis. Y su parálisis, como es muy leve, por eso también no... Tiene una afección muy leve del síndrome. Lo vio el genetista y te confirmaron que existía el síndrome de Moebius. Sí. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Le das algún tipo de terapia o algo? Su cara se ve muy normal, cierra bien los ojos. Realmente le ha ayudado mucho los masajes, lo llevamos con una terapeuta y empezamos a dar masajes faciales y gracias a eso ha empezado a evolucionar muy bien. ¿Sus ruidos? Son los de un niño normal. Algo diferente de él es que él sí sonríe. Ok, porque ahora mi pregunta contigo para saber es, con la foniatra que tenemos en el panel, ¿ella debe de tener una valoración foniátrica desde esta edad o un poco más adelante? Un poquito más adelante, porque realmente lo que se afecta es para pronunciar, ¿no? Entonces es importante, Guadalupe, que tú sepas esto, ¿lo sabías? Sí, bueno, de hecho, como ya lo llevamos al GEA González, sabemos que va a hacer visitas al doctor por toda su vida. Ok. Sí, la cosa es que no se vaya a pasar una cosa sin que se den cuenta de otra. Ahora una pregunta específica para ortopedia. Vimos que es una enfermedad... Gracias, Guadalupe.
Vimos que es una enfermedad que afecta a los pares craneales, pero aquí nos estamos dando cuenta, y en uno de los videos vimos también que hay sindactilia, que faltan algunos dedos. ¿Qué tan frecuente se asocia a este tipo de alteraciones? Y en el video vimos a alguien que tenía un pie equinovaro. ¿Qué tan frecuente es esto y por qué es? Es mucho más frecuente el pie equinovaro que alteraciones en el miembro torácico, pero las dos son las dos expresiones ortopédicas más frecuentes en síndrome de Moebius. La primera se llama pie equinovaro, que es como el que vimos en el video, que es cuando los niños nacen con los piecitos hacia adentro, también se llama pie sambo. Más o menos está como en el 27% de los pacientes, así que con síndrome de Moebius es un porcentaje bastante alto. Generalmente el tratamiento los pacientes con Moebius son un poquito más resistentes al tratamiento de esta enfermedad que pacientes que son sanos y tienen solo pie equinovaro, pero en general el tratamiento, si los agarramos desde chiquitos, y chiquitos te digo, o sea, yo podría iniciarles el tratamiento a la semana de nacidos, poniéndole yesos que se cambian cada semana para ir corrigiendo la forma de sus pies y después una cirugía. En general el tratamiento es noble, aunque con ellos, al ser más resistente, hay probabilidad de que regrese y tengamos que hacer alguna cirugía. Y eso es lo más frecuente. Lo segundo en frecuencia es alteraciones en miembro torácico. En general se engloban en algo que se llama síndrome de Poland y ahí pueden ser variantes. ¿Síndrome de qué, perdón? Síndrome de Poland, que ahí pueden ser como un rango muy grande de variantes, como que falten deditos, el que los deditos estén pegados, que propiamente esa es la sindactilia, que los deditos estén pegados, que el brazo en general esté más corto, más pequeño, o también muy frecuente la agenesia del pectoral mayor, del músculo pectoral mayor, que es un músculo que tenemos en la parte anterior del tórax. Entonces, clínicamente no se forma, sí. o no lo tienen muy chiquito. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves al niño parado de frente, la mitad del pecho se ve normal y la otra parte se ve hundida. Eso más o menos está como en un 20-21%, también es un porcentaje bastante amplio, pero la gama de presentación es muy distinta. O sea, si les falta un dedito, o si los tienen pero los tienen pegados, o tienen todo y es funcional pero lo tienen más chiquito. Entonces, dependiendo de lo que tenga, nosotros nos vamos acoplando lo que le podemos ofrecer. Pues ya nos explicaste que para el pie equinovaro se pueden ir poniendo yesos para modificar la posición del pie. Para este problema de dedos o de manos, porque ellos aprenden a vivir nada más con los dedos que tienen. Sí. Ellos aprenden a ser funcionales. Así ¿Se les da alguna terapia o algo? Dependiendo de lo que tengan. Por ejemplo, si lo que tienen es que los dedos estén pegados, en los dedos los operamos y los separamos. Si los dedos están muy cortitos y, por ejemplo, es un pulgar o es uno de los más importantes para hacer la oponencia, podemos hacer cirugías o sea, si está cortito aquí, podemos hacer cirugías para profundizarlo, se llama, para que visualmente quede más largo y funcionalmente le ayuda a hacer más prensión. Para que pueda hacer una pinza con la mano. Exactamente. Hay veces que funcionalmente no les afecta nada, que a lo mejor no se ve tan bonito, pero él puede hacer su prensión completa, entonces no se hace nada y solo se hace rehabilitación. Entonces, es un poco la carta. ¿Tiene algún impacto sobre el desarrollo cerebral en cuanto a funciones cognitivas? No, en general los niños con síndrome de Moebius, que era lo que mencionaban ahorita en la cápsula, tienen un desarrollo cognitivo completo. O sea, y es lo que mencionaba la doctora, o sea, ellos entienden muy bien, por eso tú realmente te introduces en el momento en el que tienen que expresarse y no pueden, y entonces, bueno, allí tú puedes hacer algo. Entonces, no, cognitivamente no. Oye, sin embargo, nosotros sí hemos encontrado en la serie de México, ahí en el Hospital Gia González, que, por ejemplo, un 60% de los pacientes, bueno, de todos los pacientes que tenemos registrados, sí tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Cosa que no está reportada en los artículos científicos de otras partes del mundo. Pero el un 60% es muy alto. Del desarrollo del lenguaje es motor, es decir, por dificultad en la... Sí, es cognitivo. Es que eso es muy interesante, porque como mencionaban al principio, puede haber afectación de más de los 2 pares craneales más comunes, ¿no? Entonces, si se está afectado el octavo, que es el vestíbulo coclear, y el niño no alcanza a escuchar bien, evidentemente la forma en la que desarrolla el lenguaje va a ser más retrasado porque no tiene una entrada de lo que tiene que aprender. Entonces, sí es como controversial, está padre. Fíjate que yo pienso también, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, el lenguaje finalmente y el desempeño en la vida, pues es una conjunción de diferentes elementos, ¿no?
y entonces se vuelve multifactorial. Entonces el lenguaje viene de lo que tú escuches, porque Claro. depende mucho de lo que tú estés escuchando, y de que tengas una articulación adecuada. Ahí entran la mandíbula, la lengua, etcétera, en donde hay varios pares craneales, desde el auditivo hasta el funcionamiento, yo vuelvo a repetir, de la mandíbula y de la lengua para poder articular de manera adecuada. Pero en general estos niños no tienen un deterioro cognitivo, es decir, Sí, en cuando general, aprenden es fácil que vayan aprendiendo como cualquier otro niño que no tiene ningún otro tipo de problema. Ok, pues estamos hablando de síndrome de Moebius. Ya vimos que es un síndrome que afecta a diferentes nervios o pares craneales que salen directamente del tallo cerebral, que puede tener algunas afectaciones a nivel ortopédico. Y vamos a regresar después del corte para seguir hablando de este síndrome y ver qué opciones se le pueden ofrecer de tratamiento a este tipo de pacientes. Ya regresamos con ustedes, no se vayan. Estamos en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, los premios TAL están de vuelta aquí en Canal 11, los premios de la televisión América Latina. Y el Canal 11 orgullosamente participa en 4 categorías, 4 distintos programas que han sido nominados a estos premios. En primer lugar tenemos a la serie King, una serie infantil, también Sofía Luna, Agente Especial, que es la primera serie infantil de divulgación científica en México. Otra producción que está nominada es Los Otros Mexicanos, una serie que tiene que ver con el tema de migración. Y Requiem por Leona Vicario también está nominada esta serie. Así que Canal 11 está muy orgulloso, desde luego, por estas nuevas nominaciones, y esperamos que todas las personas que no se pierden nuestra programación puedan participar en la votación de estas mismas producciones. Es muy sencillo hacerlo, pero deben hacerlo desde una computadora en casa, una computadora personal, porque algunas tabletas o teléfonos inteligentes no registran justamente esta votación. Así que si lo hacen desde su laptop o computadora en casa, podrán justamente votar. ¿Cómo encontrar la información? En la página de Facebook de los premios TAL, así justamente TAL, así lo buscan en Facebook, y allí podrán encontrar toda esta información para apoyar a las producciones que Canal 11 tiene en este año nominadas a los premios TAL. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado en las redes sociales acerca del tema de hoy, síndrome de Moebius, aquí en Diálogo Salud. Julie nos dice: el pediatra es el primer filtro médico, no solo para detectar este síndrome y o enfermedades. Su presentación clínica tan característica permite un diagnóstico precoz al momento de nacer. Un aporte al conocimiento de esta enfermedad, y nos comparte aquí en esta red social que es Twitter justamente una fotografía con la información. Y además nos dice: existen los siguientes aspectos relevantes en la vida del paciente con síndrome de Moebius, y los va a enlistar justamente, pero está enterada y está justamente compartiendo todos los conocimientos que ya ha obtenido hasta el momento. Y Kelita nos dice: buen día, aquí aprovechando mis vacaciones y aprendiendo de temas interesantes. Los panelistas lo han explicado muy claramente y de forma sencilla. Qué bueno que esté aprovechando nuestra amiga Kelita justamente este tiempo, así como los invitamos a llamar y comunicarse para aprender un poco más acerca de este tema, porque creo que cuando desconocemos de una enfermedad o de un tema, muchas veces tememos llamar para preguntar, y creo que no hay preguntas incorrectas o correctas, simplemente son dudas, y me parecen muy prudentes participar de ellas para justamente pues terminar con los mitos que tengamos o no, o las dudas, acabarlas. Aline Patiño nos dice: quisiera preguntar qué tan difícil es diagnosticar el síndrome de Moebius, porque mi sobrino tiene 7 meses y aún no puede ser diagnosticado si es parálisis facial del lado izquierdo o concuerda precisamente con el síndrome de Moebius. Por otro lado, Flor M. Pérez nos dice: excelente programa y felicidades a la Fundación Síndrome de Moebius Movimiento de México por su apoyo incondicional, y a los padres por su amor diario a los bebés, y gracias por darnos a conocer más sobre el síndrome. Qué importante es la participación, desde luego, de las instituciones y donde mamás y papás justamente pueden llegar para obtener pues toda una guía y poder continuar con este proceso. Bueno, les invitamos nuevamente a participar tanto en Twitter como Facebook. La línea telefónica, el número es el 5166-4000, para que entonces llamen y hagan sus preguntas, y desde luego nuestras y nuestro especialista pues responderán. Vamos a ver a continuación una cápsula que tiene que ver acerca del tratamiento de la enfermedad. La principal afección de los pacientes con síndrome de Moebius es la incapacidad para mover los músculos de la cara.
Esto se traduce en una parálisis facial. Generalmente la parálisis facial es bilateral y generalmente se asocia también con una alteración en los movimientos oculares. Generalmente son niños o pacientes viscos o que tienen falta de movimientos en los ojos. El principal efecto de esta alteración genera alteraciones en el esqueleto facial y esto se traduce en problemas de crecimiento facial, en problemas de oclusión, en problemas de fonación o de lenguaje, sin duda alteraciones estéticas también e incapacidad para cerrar los ojos. El manejo de la incapacidad para el cierre ocular generalmente la hacemos de manera temprana. Esto con la finalidad de lograr que los pacientes, sobre todo pacientes que tienen exposición de la córnea, es decir, que no logran cerrar completamente el ojo, en ellos en particular es cuando está indicada la cirugía para cierre de los ojos. La cirugía para la expresión facial, que le llamamos la cirugía de la sonrisa, generalmente la hacemos a partir de los 4 años de edad. Y esto tiene una razón y es primordialmente porque el niño ya tiene la madurez suficiente para obedecer órdenes, para llevar a cabo una rehabilitación y sobre todo para adaptar esa función nueva del músculo trasplantado a la corteza cerebral mediante un proceso de adaptación cortical. En el caso de la cirugía de los ojos, generalmente buscamos que el paciente tenga una mejor competencia del ojo, es decir, que tenga un mejor cierre. Y esto lo logramos muchas veces con procedimientos estáticos, como es la colocación de una pesa. Es una forma, digamos, que logra en la mayoría de los pacientes un cierre prácticamente completo. Y en el caso de la sonrisa, lo que hacemos es transferir un músculo nuevo que tomamos generalmente de la pierna, del muslo, perdón, que es el gracilis, es el músculo. Ese músculo lo trasplantamos en la cara, se conecta a una arteria, se conecta a una vena y se conecta a un nervio, generalmente el que hace que se mueva ese músculo. El músculo generalmente se conecta como un motor nuevo a un nervio, que es finalmente lo que le brinda la electricidad. Al no tener el nervio de la expresión facial, es necesario conectar ese nervio a un nervio que realiza una función distinta. Casi siempre utilizamos el músculo de masticación. Entonces, para que el paciente logre expresar alguna emoción, es necesario aprender después a sonreír y morder al mismo tiempo para activar ese músculo. Particularmente en los pacientes con Moebius es muy útil porque esto es bilateral, entonces los pacientes muerden de los dos lados y activan y entonces logran tener una sonrisa simétrica. Queda perfectamente claro lo que es el tratamiento quirúrgico y estamos comentando ahorita aquí en el panel de wow, a dónde se ha llegado en la medicina. Pero antes de entrar más de lleno al tratamiento quirúrgico, estamos aquí discutiendo en el corte, que de repente se pone buena la discusión, sobre los aspectos que han visto ustedes como especialistas en cuanto a la función cognitiva de estos pacientes. ¿Qué querías comentar? Y pues yo quería comentar, bueno, no es que esté afectada cognitivamente, pero a nivel desempeño, yo siento estaba comentando, hay un 60% de pacientes que tienen un retardo en el desarrollo del lenguaje. Y esto seguro interviene en las funciones cognitivas, ¿no? Y yo siento, y es algo multifactorial, o sea, desde que el bebé está explorando todas sus capacidades fonoarticulatorias, pues tiene un impedimento, ¿no? Desde que tiene este impedimento social para expresar, hay un impedimento. El lenguaje, por ejemplo, y la cognición y el desempeño en la vida es una conjunción del área motriz, social, cognitiva, lingüística, ¿no? Y el tener pequeñas afectaciones en todas estas... Claro, es parte de un rompecabezas que le falta un pedacito. Sí. Exacto, eso es interesante. Y en cuanto a lo que acabamos de ver de tratamiento, me preguntaban, salió como pregunta, ¿es el único tratamiento que hay? Pues sí, para dar movimiento a los músculos que nacieron sin movimiento, sí, solamente es. Y es muy interesante como lo explica el doctor en la cápsula. Necesitamos, para que un músculo se mueva, necesita un motor, que es un nervio. Exactamente. Y necesita, pensemos en un coche necesita tener motor, pero necesita tener aceite, necesita tener gasolina, que son los vasos sanguíneos que llevan sangre llena de oxígeno para que funcione adecuadamente. Y es muy interesante verdaderamente ver cómo lo pueden trasplantar de otro lado para que tenga movilidad la cara. Y también habló sobre el tratamiento en los párpados. ¿Qué tanto mejoran con el tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, en la cuestión de que tienen mala oclusión palpebral, sí se aplican pesas de oro sobre el tarso
Y estas pesas son Sobre el tarso es otro músculo. Es la capa fibrosa donde se inserta el músculo elevador del párpado. Lo que les falla es el músculo orbicular, el que cierra. Entonces la pesa de oro lo que hace es que haya un mejor cierre palpebral. Estos chicos ciertamente necesitan un tratamiento sustitutivo para la función de lagrimal, por ejemplo, ¿no? Ellos los necesitamos estar lubricando continuamente con lágrimas artificiales todo el día y también con lubricantes nocturnos, porque esta exposición corneal sí puede generar a la larga que la córnea, que es uno de los medios transparentes del ojo, se opacifique. Una vez opaca la córnea, pues es imposible ver, ¿no? La córnea es la capa más externa que tenemos del ojo y nosotros parpadeando a lo largo del día, que lo hacemos miles de veces, no sé cuántas veces al día parpadeamos. 30 por minuto. 30 por minuto, imagínense cuántas son al día, yo no soy malo para la matemática, no me va a salir, pero eso continuamente está lubricando el ojo con lágrimas y aquí estamos viendo que no hay lágrimas y no hay parpadeo, entonces la córnea tiende a secarse y puede haber una lesión corneal, una úlcera, etcétera. Entonces continuamente tiene que estar recibiendo tratamiento para que el ojo esté cubierto. Ahora, más preguntas oftalmológicas. ¿Se puede arreglar el estrabismo? ¿Se puede arreglar el movimiento del ojo? El movimiento como tal, darle movimiento hacia afuera, que es técnicamente un momento de abducción del ojo, los movimientos hacia afuera. Abrir, voltear a ver para acá o para el otro lado. Podemos hacer que muevan algo por la cuestión de relajar al músculo antagonista, que es el que responsable de tener el estrabismo convergente. Ese músculo, al sí tener tono y no tener la fuerza antagonista del músculo recto lateral, pues sí son músculos que se hipertrofian y son muy tensos. Cuando operamos a edad temprana estos músculos, hay mucha posibilidad de alineamiento y de cierto movimiento, pero por la relajación del músculo al que podemos operar. Desgraciadamente no hay el nervio que funcione. Y el resultado, el resultado también no es predecible por eso. Y por eso algunos chicos con síndrome de Moebius tenemos que operarlos 2 o 3 veces, porque no es el mismo resultado que en un niño normal, que sí tiene los nervios que van a los músculos que debilitamos o reforzamos. Ellos desgraciadamente no lo tienen, sin embargo, sí obtenemos ya después de tantas cirugías gran mejoría, alineamiento, mejor rendimiento en todo, ¿no? En la relación social, en el rendimiento escolar. Eso es interesante saberlo porque pensamos siempre que el músculo que vas a corregir cuando operas es el músculo enfermo y este es totalmente el otro caso. Si yo estoy jalando totalmente de los dos lados y uno está débil, va a jalar mucho este. Entonces lo que tienen que operar es aflojar este para que yo regrese hacia la línea media. Es básicamente lo que hacen. Ahora, en plan ortodoncista, ¿qué sucede con este tipo de pacientes? Bueno, aquí a nosotros nos toca guiar el crecimiento de los niños. Si vemos las diferentes caritas, casi la mayoría de los niños va a tener tienen la misma fascia. Me voy a regresar un poquito en cuanto a la clasificación que nosotros conocemos. Hay un Moebius completo, que como mencionaron anteriormente está afectado el nervio facial y el ocular externo. El incompleto, donde hay una actividad residual en un lado de la cara. Y el Moebius Like, que está asociado con otras alteraciones. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de no haber una gesticulación o nosotros lo llamamos como una matriz funcional, donde la función hace la forma. Al momento de no haber esa gesticulación, esos movimientos faciales, pues van a haber restricciones en el crecimiento. Casi el 100% de los niños tienen micrognatia, que nosotros la llamamos la mandíbula pequeña. Es decir, que tiene la barbilla metida para adentro. Ajá, exacto. Y eso, se clasifica, puede ser el huesito pequeño y aparte es una retroposición de la mandíbula. Entonces en los niños no hay un cierre, un patrón de cierre, lo que igual puede morder hacia un lado, hacia el otro. Entonces al momento de la cirugía muchas veces el cirujano decide qué lado operar, si operar los dos al mismo tiempo, operar uno o operar el otro. ¿Qué es lo que pasa? Independientemente en el ámbito de que yo vaya a estimular un crecimiento en los niños, es importante que acudan desde el inicio con el dentista de cabecera, porque en el momento de no haber un cierre hermético de los labios, el pH salival cambia. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona que exista sean más propensos a caries y a enfermedades periodontales, lo que ocasiona pérdidas de dientes a temprana edad? Y al momento de no haber esa estimulación, pues hay factores como lo que mencionaron ahorita de la deglución, el niño no puede alimentarse bien y pues al momento de tener caries, pues va a tener infecciones
mucho más grandes y podemos complicar aún mayor la alteración. En el caso, lo que comentaba el doctor Cárdenas, que es la cirugía, es como si conectáramos conexiones de luz. Al no existir un cable que nos da la estimulación a otro, se conecta con otro para darle la función de la sonrisa. Entonces él mencionaba que el momento de nosotros activar esa sonrisa, ellos lo tienen que hacer consciente, porque al momento de nosotros se activa una rama del macetero. Macetero es otro músculo. Sí. Que es al momento de morder, ellos activan automáticamente la sonrisa. Entonces hacen el cierre y lo van activando. Entonces al momento de no tener ese patrón de cierre y no haber un equilibrio en cuanto a dentalmente hablando, nosotros podemos ayudar muchísimo en la estimulación inicial. Ustedes en el hospital tienen una clínica porque, como lo hemos visto ahorita, es multifactorial, se necesitan diferentes especialidades. Estamos hablando de gente que se ocupe de toda la dentadura y la mandíbula, estamos hablando de cuestiones ortopédicas, cuestiones oftalmológicas, eventualmente y más adelante el foniatra también tiene que entrar al quite, pero hay al cirujano plástico, que evidentemente es el que va a hacer la cirugía, otorrinos, ¿por qué? Por si hay afección en la sordera, en la audición. Muchos niños pueden tener hipoacusia. Hipoacusia quiere decir que escuchen poco. Que tienen baja audición. Sí. ¿Y neurólogo? El neurólogo también participa psicólogos, psiquiatras. Quien nos está viendo ahorita en la televisión y dice, mi hijo tiene síndrome de Moebius, ya me lo detectaron, ¿con quién voy? ¿Quién tiene que ser la cabeza de todo esto? La clínica que nosotros, bueno, así la manejamos nosotros. Los papás se sienten bombardeados al inicio porque son las interconsultas completas, desde genetista, ortopedista, todas las que mencionaron anteriormente. Entonces, sí es importante que le mencionemos a los papás que es mucha paciencia en esto, porque es una vez que ya se detectó, es la culpa muchas veces se tiene que tratar, lo que mencionábamos ahorita, el sentimiento de culpa, pero ¿qué es lo que podemos? No es accionar ante el problema que está en el momento. Entonces, desde un inicio pueden detectarlo cualquiera de las especialidades anteriores y de ahí se pasan a las interconsultas completas para que sea un tratamiento mucho más completo e interdisciplinario. ¿Cualquier persona puede ir a la clínica? Sí. Okay, eso es muy importante para saber porque la gente se siente, Oscar, luego muy perdidos en esto, que dicen, ¿hacia dónde me acerco? ¿Quién me ayuda? Veo que tiene que haber muchos médicos involucrados y no saben hacia dónde acercarse. Sí. A propósito de esta preocupación de la gente, me parece una muy buena llamada la de Cristina, que nos dice, tengo una duda como educadora, ya que próximamente tendré a 2 pequeñas con el síndrome de Moebius. Muchas felicidades de verdad por comunicarse. Bueno, sí. Dice, ¿dónde puedo encontrar una guía justamente para que tenga más información de cómo tratar precisamente a estos niños? Y nos dice, ¿este síndrome también implica algún retraso en el aprendizaje de los niños? Ya comentaban un poco, pero ¿qué puede hacer una educadora, alguien que se dedica precisamente a la enseñanza de las niñas y los niños, justamente teniendo un caso así? Es momento, bueno, de hacer una pausa, no vamos a poder responderlo en este momento, pero en el siguiente bloque sí. Verónica Burgos nos comenta también, tengo un nieto de 6 años con problemas de lenguaje. La especialista explicó que si no escuchan bien, se refleja en el habla. Bueno, todavía es un poco más larga, pero regresamos, no se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana también tendremos un tema muy importante. ¿Cómo ven los niños la violencia? ¿Qué tanto en la sociedad, entre sus amigos, sus compañeros en la escuela, este tema ha logrado, no sé si un avance o hoy en día la sociedad entera sea más violenta y por lo tanto las niñas y los niños que comprenden precisamente todo lo que está ocurriendo alrededor también entonces lo integran en parte de su comunicación y su forma de ser y comportarse? Muchas personas que dicen que son los juegos a los que ahora están habituados, otras tantas, muchas más de hecho, dicen que son los videojuegos los que los han hecho más agresivos, pero en realidad científicamente no se ha comprobado o no se ha podido comprobar que los videojuegos hayan logrado un cambio en el comportamiento en cuanto a la violencia justamente que pueden generar. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ha modificado en las niñas y los niños este carácter y esta forma de ser y comportarse? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad para que esta situación pues entonces no se desarrolle y por el contrario se le dé una solución? Pues de eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza.
5341-4435 es el número para que llamen y aparten desde este momento su lugar. Resumen del programa de hoy. Es una parálisis que afecta a varios pares craneales, por supuesto. Tiene que ver esto entonces con la movilidad, tanto de la expresión facial como con la movilidad ocular. La movilidad ocular está comprometida casi en el 90% de los pacientes con Moebius. Una gran cantidad tiene estrabismo y al tener estrabismo tienen también problemas que vienen consecuentemente del estrabismo, como la ambliopía y el ojo flojo. Lo presenta un paciente por cada 250,000 recién nacidos vivos, que es, dentro de lo frecuente, poco. En el momento de empezar a hacer gesticulaciones o al ver que no lloran o no producen los movimientos laterales, al principio los papás no se dan cuenta cuando lo ven al bebé porque tienen los rasgos, un rasgo de un bebé normal. Pues la sospecha por parte de los papás es porque lloran, sacan lágrimas, pero no tienen la facies de un niño llorando, no logran hacer la gesticulación. Las mamás cuando lo están intentando amamantar, como no logran tener buen cierre en los labios, no logran hacer la succión correcta. El diagnóstico no necesariamente es o por un pediatra o por un médico, muchas veces los papás de inicio pueden detectarlo. El Moebius está asociado a que ocasionalmente hay deterioro en la oxigenación en ciertas partes del cerebro, es una de las teorías. Es mucho más frecuente el pie equinovaro que alteraciones en el miembro torácico, pero las dos son las dos expresiones ortopédicas más frecuentes en síndrome de Moebius. Un 60% de los pacientes, bueno, de todos los pacientes que tenemos registrados, sí tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Cuando nació mi hijo, no me lo entregaron hasta después del segundo día. No me habían comentado nada, lo único que me comentó fue mi esposo que había nacido mal. Desde que nació fue diagnosticado con síndrome de Moebius. El niño tenía pie equinovaro verso, tenía un síntoma que se llama síndrome de Polan. Sus deditos todos estaban con mucha elasticidad, sus ojitos estaban desviados. Él también le diagnosticaron una escoliosis en la columna, tuvo luxación de cadera congénita. Fue lo que a primera vista se le detectó a él. Ya lo desenvolví, lo revisé. Sí, efectivamente, los pies los tenía hacia adentro y las rodillas como si fueran codos. Estaban sus piecitos sobre su estómago, así era de severo. Después ya me explicaron que venía como en flor de loto, pero otra de las características es que parecía una gelatina. Al moverlo, al cargarlo, era completamente, así literal, era una gelatina. Entonces, para detenerle la cabeza, tenía yo que detenerle perfectamente bien la cabeza, el cuello. Sentía que se le podía romper el cuellito. No podía comer e inmediatamente le metieron sonda y con una jeringa yo le introducía la leche. Así estuvo como 3 meses más o menos. Mi niño no habla porque tiene una parálisis facial, tiene la lengua pequeña, se llama microglosia. Después de 4 años de que estuvimos buscando la manera de cómo se pudiera atender mi niño, se dejó. Hasta apenas hace 6 meses encontramos una fundación, en la actualidad lo estamos canalizando a este hospital. Una vez que hemos pasado por todas las áreas con todos los médicos, la mayoría de los médicos han coincidido de que hay riesgo-beneficio. Entonces es más el riesgo que corre el hacerle alguna operación o algún tratamiento. Entonces ellos nos han ayudado hasta donde ha sido posible, porque consideran que el síndrome que tiene mi niño es de los más severos. Desde el momento en que me dijeron, el niño viene deforme y el niño está mal y ni te encariñes con él porque se va a morir. Dice uno, bueno, ¿qué hice mal? Ha sido un poco laborioso, porque sí, realmente es un niño que necesita mucha atención. Es un niño muy demandante. En primera, pues no habla, no camina y no controla. Y hay que pues bañarlo, vestirlo, cambiarlo, asearlo, lavarle su boquita, darle sus alimentos, mañana, tarde y noche, y es demandante. Él trae un relojito en el estómago que sabe a qué horas come, a qué horas cena y a qué horas desayuna. O sea, los tiempos nos los vamos repartiendo. Mis hijas, pues en las mañanas se van, yo me voy a trabajar, se queda mi esposo, regreso. Él sí tiene pacientes, sale rápido a atender a sus pacientes, ya llegó una, ya llegó la otra, ayúdame. Al principio sí pasó con todos nosotros algo, nos preguntábamos el por qué había nacido con ese síndrome el niño,
pero poco a poco lo fuimos absorbiendo y nos dimos cuenta que teníamos que ir luchando e ir hacia adelante. Mi niño tiene 18 años en este momento. De salud está muy bien, salimos con él a los restaurantes, salimos a las fiestas, convivimos con él a todos los lugares posibles, sin necesidad de ocultarlo. Desde el punto de vista económico, sí ha habido cambios por el cual tenemos que luchar para mejorarle su vida al niño. Ha habido cambios como hacerle un elevador para poderlo subir y bajar, porque vivimos en un segundo piso. Un consejo para una familia que tuviera un niño así, pues que lo quisieran mucho, que lo cuidaran mucho, que lo apoyaran en todo lo que pudieran con él, a sacarlo adelante lo más que puedan, porque son niños muy inteligentes, son muy cariñosos, son muy tiernos. Le agradecemos mucho a esta familia por compartirnos su testimonio. Decían al final lo importante que es el apoyo y el amor, y se nota justamente en la dinámica de esta familia. Así que muchas gracias y les deseamos pues la mejor calidad de vida como se le están dando precisamente a su hijo. Les comparto, en el bloque anterior, Verónica Burgos nos decía: tengo un nieto de 6 años con problemas de lenguaje. La especialista explicó que si no escuchan bien se refleja en el habla. Mi nieto está diagnosticado con disfasia. Quiero saber si el síndrome de Moebius tiene que ver con la disfasia en el niño o no es así. Gabriela Encarnación Segura, de Coajimalpa, ¿cuál es el promedio de vida de un niño o una niña con síndrome de Moebius? Por otro lado, Salomé García Martínez, de Otzolotepec, en el Estado de México, ¿es 100% curable el síndrome de Moebius? María Elena Luna, mi nieta de 16 años tiene síndrome de Moebius desde que nació. Su mamá la sacó adelante. No quiero morirme sin verla sonreír y quiero preguntarle a los especialistas si es bueno que mastique mucho chicle para lograr que sonría, y también queremos que se opere de los nervios de la cara. ¿Es recomendable que ella se opere? Tiene 16 años de edad. Y también, por otro lado, nos dice Eric Mosqueda: excelente programa, un saludo desde Venezuela, en especial a Norelis Lugo, pues a nuestras hermanas y hermanos de Venezuela. Qué bueno que trasciende fronteras justamente la información, de allí lo importante que es hablar de un tema como el de hoy. Parte de los comentarios y llamadas hasta el momento. Y quien más nos enriquece el programa, evidentemente, es la gente que tenemos aquí en el público, que nos explican sus casos, igual que los que han participado en las cápsulas. Y ya te pregunté tu nombre 3 veces, se me olvida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás contenta de estar aquí? Así es. Cuéntanos de ti, ¿qué nos quieres platicar a la cámara? Bueno, yo presento Moebius Light. Mi problema se enfoca en la administración de tarea. También tengo problemas en algunas palabras, ¿no?, en el lenguaje. Pero bueno, al principio, cuando yo era bebé, mi situación era más difícil que la de ahora, porque mi familia me comenta que de bebé yo tenía problemas en la deglución de alimentos, tenía apneas del sueño, también presentaba muchos problemas. Me hicieron una gastrostomía cuando yo tenía... Déjame explicarles a quien nos está viendo, por los que no sepan lo que es una gastrostomía. Cuando alguien no puede tragar, se mete un tubo hasta el estómago y se hace un agujerito que salga hacia afuera y lo alimentas directamente hacia el estómago a través de un tubo, que ya te lo quitaron. Así es. ¿Y estás comiendo bien ahora? Estoy comiendo bien ahora. Tengo ahora una vida normal. Bueno, sí, se puede decir normal. ¿A qué te dedicas? Ahorita estoy estudiando preparatoria. En agosto termino y ya me voy a una licenciatura. ¿Qué quieres estudiar? Ciencias en la comunicación. Qué bien. Y no sé, me estás explicando que tienes algunos problemas de pronunciación de palabras. ¿Vas a alguna terapia de foniatría? De hecho, ahorita voy a ir a Ángela González, al hospital, para que también ahí me den seguimiento y revisiones, para ver en qué puedo mejorar. Perfecto. Como la vemos, panelistas, la veo súper bien, pero algo que le quieren recomendar a ella. Ya va a ir con ustedes Ángela González, pero algo que deba de enfocarse, está acabando prepa y quiere ser comunicóloga. ¿Qué le decimos? Pues nada, que estudie mucho. Y en especial por lo que comentó hace ratito de que ella tuvo problemas con su cadera, lo que puedas mantenerte con bajo peso, eso estaría de lujo, y si haces natación mucho mejor. ¿Haces ejercicio? Así es. ¿Qué ejercicio?
Bueno, ahorita estoy haciendo, pues con papá en parte hacer, por ejemplo, unas lagartijas. Ya te puse en problemas, ¿verdad? Ya te pusimos en problemas, pero te recomiendan que hagas natación, que sería ideal. De hecho, por un tiempo estuve practicando natación, entonces ahora estoy pensando retomarlo. Me parece sensacional. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, gracias. Tenemos más testimonios y te llamas Luz. Sí. Luz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué nos quieres compartir tú, Luz? Bueno, yo les quiero platicar. Yo tengo actualmente 22 años, igual padezco el síndrome de Moebius. El síndrome de Moebius que yo tengo, bueno, como pueden ver, prácticamente me afectó más en la cara. El nervio facial. Exactamente. La parte derecha sí la puedo mover bien, pero la parte izquierda es donde ya no tengo gesticulaciones, ¿no? Entonces también igual tengo estrabismo y bueno, pero normalmente, bueno, puedo hablar bien. De hecho, les quiero platicar que en el año pasado me hicieron la cirugía de la sonrisa, el doctor Cárdenas. Entonces, realmente me sirvió. Yo podía sonreír de este lado, pero de este lado no. Y bueno, ahorita al morder. Ya puedes. Súper bien. Exactamente. ¿Cómo te fue de rehabilitación de la cirugía? Bueno, fueron como 4 meses de rehabilitación, entonces es mucho ejercicio, me ponían como terapia, y con eso poco a poco se van viendo los resultados, pero realmente pues yo quedé muy satisfecha con la operación. Y sí se puede, ¿no? Actualmente, bueno, yo tengo, como les había comentado, 22 años, terminé la prepa y tengo planes de seguir estudiando una licenciatura. ¿En qué vas a estudiar tú? En pedagogía. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu caso. No, a ustedes también por invitarnos, gracias. Qué bueno que están aquí. Y hazme un cachito, me voy a pasar ahora para acá. Nesli, pasa tantito para acá para que hable yo con Dafne. Hola, Dafne. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar tú? Pues para nosotros es muy difícil, como papás, enterarnos de que nuestros hijos tienen un síndrome que de inicio muchos no conocen, ¿sí? A mí nada más me dijeron, tiene un síndrome. Fer nació con Poland, que yo pensé que era lo único que tenía, ¿verdad? Y parálisis facial. Su parálisis facial sí era muy marcada. Sí lloraba y era muy marcada su parálisis facial. Ella no pudo respirar. Y por lo que veo... ¿La intubaron? La intubaron. Con el paso de los días la desentubaron y muy bien. Pasaron los días, otra vez entubarla. Nosotros llegamos al Hospital La Raza y ahí nos dijeron traqueostomía. Traqueostomía a los 10 días, 20 días de nacido. Nosotros decimos, por favor, vamos a esperarnos a ver cómo reacciona. No, fue inevitable la traqueostomía. Afortunadamente la gastro fue, esa sí la pudimos evitar. Nos enseñaron a darles de comer porque tampoco podía comer. Pero fue muy difícil estar con la traqueostomía y que no saben qué síndrome tiene. A mí me dijeron, un doctor a lo mejor puede ser Moebius, pero no nos dijeron. ¿Cuándo te dieron el diagnóstico definitivo? No, de hecho, Fernanda salió a los 3 meses de que nació del hospital y nació como dismórfico, o sea, salió como dismórfico. No me dieron un síndrome como tal. ¿Y cuándo te dieron el síndrome como tal? Hasta los 5 meses que la llevé al genetista particular. Ok, ¿y cómo ha sido su vida? Los primeros años difícil. Era muy enfermiza, por lo mismo de la tráqueo, sí, era muy enfermiza. Ya con el paso de los años ha sido más resistente a las enfermedades. Una gripa para ella era fatal, era volver a no poder respirar, no volver a respirar. ¿Puede hablar? Sí. Sí. ¿Nos quieres decir algo? Te da pena. Nada más dinos hola. Hola. Ya ves que sí. Y te veo que sonríes muy bien. ¿No tuvo afección mayor a los músculos de la cara? Tiene, por lo que me estaban diciendo, nada más del lado izquierdo, igual que su compañera, y Poland. Ella tiene Poland. Nació con sindactilia, lleva 4 operaciones y también, pues lo que decía la doctora, les afecta el pectoral. Ok. ¿Y estás estudiando? Sí. ¿Qué estudias? La secundaria, voy a pasar a segundo grado. ¿Y qué tal vas? Bien. ¿Bien?
¿Qué le quieren decir a la gente que nos está viendo en la tele, Fer? ¿Qué le quieres decir tú? Pues que no se rindan, que siempre va a haber alguien que los apoye y que todos van a estar siempre a su lado. A eso. ¿Tú, Dafne? Yo, algo que me dejó muy marcado ahora que entró a la secundaria, como llevaba la mano vendada de que tenía 10 días de que la operaron, yo fui a avisar. Y entonces hubo un momento en que la mandaron llamar de un Ayusaer en su escuela. Es un programa. Y le mandaron llamar. Y en su suéter yo le encontré un papelito que le mandó una niña, que le dijo, ¿por qué te mandaron llamar? Y Fer dijo... Vamos a tener que cortar, dinos pronto. Ok. No, dinos. Que le dijo, porque tengo un síndrome, pero es solo físico. Así que trátame como a cualquier otra persona. Pues exacto, Fer. Todos tenemos una cosa u otra, pero todos somos iguales, ¿no? Que bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero gracias. Y gracias a ti, Fer. No, ¿de qué? Vámonos a un corte. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Ya regresamos. Hoy es lunes de salud aquí en Diálogos sin Confianza y a propósito de los temas de salud, información importante. Les recordamos que el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez los invita a formar parte de un protocolo que busca estimar la incidencia de hipertensión arterial en la población de la Ciudad de México, bajo un seguimiento a largo plazo que es de 10 años para las personas residentes en la Ciudad de México. Los requisitos: edad entre 20 y 50 años, que no padezcan diabetes, hipertensión o enfermedades de tiroides o cardíacas. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas, pudiendo incorporarse después del embarazo en caso de que estuvieran. Cada 2 años se realizarán sin costo alguno estudios de laboratorio clínico, medición de presión arterial, talla, peso, así como evaluación de hábitos de alimentación y actividad física. Los estudios se realizan en un máximo de 2 horas y media en un solo día. Si quieren más información con respecto a esta campaña, entonces pueden marcarnos aquí al centro de contacto con la audiencia en Canal 11 al teléfono 51 66 40 00. Esta es información muy importante. Bueno, a continuación vamos a ver una cápsula acerca de la terapia de rehabilitación. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja. Bien. Vamos. Cuando llegan los niños con moebius hay que hacer ciertas valoraciones en varios aspectos de psicomotricidad. De aquí parte el tratamiento que le vamos a dar, y en la estimulación temprana básicamente son programas de acción en las que vamos a intervenir en varias fases. Hay 5 fases que manejamos. No todos los bebés con moebius llegan en la primera fase, a veces llegan en diferentes fases. Son 5 principalmente, que es la fase 1, que es control de cuello, la fase 2, control de tronco, la fase 3, rodamientos y arrastre, y la fase 4, que es gateo, y la 5, con bipedestación. De aquí vamos viendo en qué etapa se va a intervenir al bebé con moebius. Es importante hablar en rehabilitación que debemos potenciar al máximo varios aspectos en cuanto a sus posibilidades físico, intelectuales y afectivas. También es brindar la facilitación del aprendizaje en diferentes áreas, como lo es la psicomotricidad fina y gruesa, el aspecto social y afectivo y sensoperceptivo. Cuando hablamos de moebius, tenemos que hablar del tratamiento en cavidad oral, que debe ser un tratamiento precoz. Desde que el bebé esté en hospitalización es muy recomendable que el rehabilitador suba a ver al bebé y le demos cavidad oral, ya que los bebés sufren de atrofia en la lengua, acortamiento de la lengua, y de ahí dificultad en la succión y deglución. Entonces nosotros intervenimos mucho en ese programa de cavidad oral en varias fases, como lo es la estimulación para facilitar la succión, deglución, el sellado labial, la masticación, el masaje exobucal y endobucal, así como también el masaje en encías y dientes, esto para favorecer a la succión y deglución. Básicamente esto es la primera parte de todo lo que intervenimos con los bebés con síndrome de Moebius. La siguiente parte ya es la postquirúrgica, que es donde nosotros ya intervenimos dependiendo lo que el doctor, la cirugía que haya hecho en primero y segundo tiempo. En el primer tiempo él usa los injertos de nervio, entonces nosotros aquí intervenimos con 5 fases. En la primera fase encontramos lo que es crioterapia y masaje antiedema. Esta fase únicamente es antiedema.
La segunda fase es con contrastes, usamos frío y calor en rehabilitación, usamos también el ultrasonido para disminuir todas las cicatrices que se hacen y ya empezamos con ejercicios únicamente de tensión muscular en la sonrisa mandibular. Esa es la tercera fase en la que aplicamos ya los ejercicios de pura contracción. Y en la cuarta fase usamos ya compresa húmedo caliente para aumentar el flujo sanguíneo y seguimos usando ultrasonido láser dependiendo el paciente, porque cada paciente lo individualizamos, no todos se manejan igual en cuanto a medios físicos. Y ya empezamos con ejercicios de reeducación muscular, ejercicios de automatismo también le llamamos, y tensión máxima con periodos de tiempo prolongado en cuanto a su reeducación para empezar a fortalecer. Y la quinta fase ya es de cuando los damos de alta y usamos el biofeedback como evaluación para ver cómo está el paciente y aquí ya dar su determinación en cuanto a cómo está, cómo ha evolucionado en su casa, el apego que ha seguido. Y de aquí nosotros ya partimos a seguir instruyéndolo en indicaciones de casa. Después de que el paciente ha sido operado, nuestra intervención en rehabilitación es empezar con estas fases desde la segunda semana. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza, estamos platicando del síndrome de Moebius y si les comenté al principio del programa que es un síndrome que es muy escaso, quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña aquí en el estudio, que nos viene a exponer su caso porque no son tantos y verdaderamente enriquecen mucho nuestro programa. Tania, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y cómo se llama tu hijo? Oscar Santiago. Bienvenidos los dos. Quiero que nos platiques qué es lo que nos quieres decir, Tania. Bueno, a mi niño ya está próxima a su cirugía. El 25 de agosto ya es cuando lo operan. Ahorita ya está un poquito nervioso, ya se empieza a hacer muchas preguntas y en su caso pues su parálisis es del lado izquierdo. No tuvo problemas para comer más que al principio para tomar leche y para todo lo demás no ha tenido ningún problema más que en la escuela tiene un poquito de dificultad. Al principio más bien tuvo un poco de dificultad en cuestión de matemáticas y en ciertas materias, pero ahorita es cuando ya se empieza a ver la mejoría a partir de que también ya empezamos a ir al hospital. Es decir, ha llevado una vida en general bastante normal. Sí, retomando lo que dice la señora que habló hace un momento, sí hay ciertas dificultades todavía con algunos compañeros a principios de ciclo cuando todavía se les hace algo que no es pues normal para ellos. Es difícil para las demás personas también el hecho de tratar con personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de diferencia en cuanto físicamente a alguna persona. Entonces, sí es bueno que también difundan el tipo de conflicto o problema, o no sé cómo le llamen los demás. Social, el problema social en las escuelas. Es más que nada socialmente cuando los demás niños no aceptan las diferencias de las demás personas. Yo creo que también es básico con nosotros como papás, enseñarles a los demás, a nuestros hijos, a respetar a las demás personas en cualquier diferencia que tengan. Este es un punto importante porque el bullying siempre se da aquí en Diálogos en Confianza. En diferentes momentos de la semana, a lo largo de los años se ha tratado mucho de este punto. Inclusive agradecemos hoy a una maestra que se ve que va a tener 2 alumnos con síndrome de Moebius. Quiere estar ella enterada y mientras más información tengamos es mucho mejor. Sí, incluso yo con mi niño, cuando yo estuve buscando para que entrara a la escuela, me lo mandaban a escuela especial al principio y en la escuela especial me decían es que no necesita escuela especial, necesita una escuela normal. Terminamos metiéndolo en una escuela particular por el mismo problema. Cuando ya él inició en el kinder, las maestras que tuvo, les agradezco muchísimo por la paciencia que tuvieron, porque yo en casa también estuve mucho tratando de enseñarle también a él a leer, a escribir y todo, porque se me hizo un poquito pesado, pero las maestras sí fue un apoyo muy grande que tuve con ellas. Muchísimas gracias, Tania. Estamos viendo otro aspecto del síndrome, que es el aspecto social, que es muy, muy importante también. Gracias por compartir con nosotros. Sí, gracias. Y tenemos desde Venezuela otro testimonio más. ¿Te llamas Norquis? Norquis, bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué parte de Venezuela eres? Del estado Carabobo, Valencia.
acá. Pues saludos hasta Venezuela, que nos ven allá. Hola. Chévere, dicen allá, ¿verdad? Chévere. Ok, qué chévere que estés aquí con nosotros. ¿Qué nos vas a decir? Gracias. Bueno, Norelis está recién operada. Ella apenas salió ayer de alta. La semana pasada, el martes pasado, entró a quirófano. Ajá. Y bueno, nos ha ido excelente. Gracias a Dios hemos tenido una buena atención. Cuentan acá en el país, como tal en México, con buenos especialistas. De verdad, yo los felicito. Y por eso vengo desde Venezuela para acá, porque está el doctor Alexander Cárdenas, quien fue quien le hizo el trasplante del nervio facial. Y bueno, las enfermeras, la atención, tengo el contacto directo con el señor Carlos Gómez Rico, quien es miembro de la Fundación Movimientos Moebius México. Y fue él quien nos dio el enlace directo con el hospital, con la clínica. ¿Cómo les fue de cirugía? ¿Cuánto tiempo tomó estar en el hospital? Bueno, casi una semana, ¿no? Porque tuvo una pequeña inflamación más de lo normal. Y bueno, para prevenir la tuvieron un poco de tiempo vigilada. Exacto. ¿Y qué sigue ahora? ¿Rehabilitación desde cuándo? El día viernes de esta semana tenemos la primera consulta después de la cirugía y ya el doctor nos dirá cuándo comenzamos con la rehabilitación. ¿Estás contenta? Muy contenta, de verdad que sí. Qué bueno, felicidades a las dos. Y cuando se regresen a Venezuela nos mandan unas arepas. Ah, pues claro. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Yo les pregunto a los panelistas, ahora hemos visto pues casi puros casos de éxito que se desarrollan normalmente todos los pacientes. ¿Qué es lo más difícil que se enfrentan los padres cuando el momento del diagnóstico? Supongo que es el momento del shock emocional, del susto. ¿Cómo se maneja esto? Pues sobre todo yo creo es muy importante dar la información completa, ¿no? Algunas personas del público comentaban, me dan el diagnóstico y así me voy con mi bebé a la casa y no sé qué sigue, ¿no? Entonces yo siento el brindar información, el dar las soluciones, el dar el seguimiento, el acompañar en ese proceso, yo creo que es muy importante para los familiares, sobre ¿no? todo porque en muchos de los síndromes genéticos no hay manera de que haya correcciones, pero aquí sí existen muchas posibilidades de ayuda. Eso es muy importante porque hace rato teníamos una pregunta del público que preguntaban que si se puede curar completamente el síndrome de Moebius. Entonces, número 1, es una enfermedad poco frecuente. Número 2, sí no es muy bien conocida. Número 3, es muy variada. O sea, ustedes ya lo vieron, son alteraciones faciales, son alteraciones oculares, son alteraciones motoras. El chiquito que pasó hace 2 o 3 cápsulas que tenía, o sea, a él sí tiene toda la expresión completa, tiene escoliosis, tiene espiquinovaro, tiene las manitas, o sea, no se sienta, no camina, está complicado. Y pues se enfrentan los papás a algo que no está abordado completamente y que no se les puede dar como la orientación. Entonces, deben de saber que son muchos puntos los que se tienen que ver y que no es como la gripe, pues no es una enfermedad que se cure. Lo que nosotros buscamos es, ok, el cuerpo no tiene esto, no tiene este paracraneal. Bueno, vamos a ver qué opciones tenemos para sustituirlo. Ok, nació con pie equinovaro. ¿Qué puedo hacer yo para quitárselo? Para que no tenga los pies hacia adentro y si no camina no importa, pero por lo menos se le puedan poner zapatos y que sea cómodo para él y para su familia. Entonces no es una enfermedad que se cure, pero es una enfermedad que podemos ir limitando para generarle las mejores condiciones al paciente. Fíjate que nosotros todos crecimos con escuchar la palabra incurable que se nos paran las pestañas siempre, pero yo ya lo he comentado aquí en diálogos en otros momentos y le digo a cualquier persona que nos esté viendo que sí se cura. Muy pocas cosas. Se cura una gripa, una neumonía, las cosas infecciosas generalmente. Pero si tú eres diabético, vas a ser diabético. Si tú eres hipertenso, vas a ser hipertenso para siempre. Se controlan con medicamentos. Entonces, es cosa de romper ideas para quitar estos sustos y estas creencias que la verdad nos aterran. Decir, es incurable, sí, pero si tengo diabetes también es incurable. Si tengo insuficiencia cardíaca, tengo asma. Yo que tengo asma, pues nada más sé lo que me tengo que cuidar y de lo que no, para romper este esquema de miedo que no sirve de nada. Yo creo que el arma más fuerte que tenemos siempre contra las enfermedades es la información.
porque hemos visto diferentes casos con diferentes grados de afección, desde el punto de vista social hasta el punto de vista físico, muy grave, como vimos en uno de los casos. Ahora la pregunta es, ¿la rehabilitación, ya sea física o foniátrica, no sé si sea rehabilitación ocular? Sí, también. ¿También es para siempre o cómo funciona? ¿Cuál es el seguimiento en plano ocular? En el plano ocular, cuando detectamos ametropía, que es la deficiencia visual como tal, la necesidad de lentes, hay que hacer la refracción, la graduación de los niños bajo dilatación pupilar para hacerla exacta y aplicar los lentes, prescribirlo lo más pronto posible. Si hay estrabismo, también tenemos que combatir o prevenir la presencia de ojo flojo. Es decir, que un ojo se hace muy dominante, muy preferente con respecto al otro, y el cerebro, por tanto, para no ver doble, suprime la visión de este ojo. ¿Qué hay que hacer ante esto? Estimulación a base de oclusión, de ejercicios oculares y principalmente del uso de lentes. El niño va creciendo y la graduación va cambiando, por lo tanto, la graduación también la tenemos que estar checando continuamente y hacer el cambio de prescripción continuamente. Y como tú dices, acertadísimamente, me gustaría redundar, la difusión es lo más importante porque sí, es incurable, pero es manejable en todos sentidos. Aquí tenemos ejemplos de gente que se reintegra socialmente. Yo tengo orgullosamente pacientes que son psicólogos, médicos, anestesiólogos, que son profesionistas y que no tuvieron esos impedimentos, que desde chicos se estimularon en todas las áreas y son como cualquiera de nosotros, felices y productivos y perfectamente integrados a esto. Perdón, desde el punto de vista de la voz, la rehabilitación. O sea, es un periodo, también se evalúa. Muchos de ellos compensan naturalmente, aprenden a compensar perfectamente. Si no, pues hay que ayudarlos, ¿no? A entender pues, cómo pueden... Digo, a lo mejor no va a llegar a pronunciar, sobre todo los fonemas bilabiales, son los que tienen más problemas, la P, la M, la B, pero pueden aprender a compensar perfectamente y no es un tratamiento para toda la vida, es un periodo y ya. Ortopédicamente hablando, sobre todo la situación muscular, ¿tienen que seguir también largo tiempo en rehabilitación? Ese también varía mucho. Por ejemplo, el pie equinovaro llevan un tratamiento muy pegado hasta los 5 años. Si llegamos 5 o 6 años y el pie ya está derechito, en general pueden llegar a zapatos normales. Si son pacientes con escoliosis, depende del tipo de escoliosis, a veces requieren cirugía. Si son de las manos, generalmente la terapia laboral, pues eso sí debe de usarse siempre para mantener en buen uso manos y dedos. ¿Toda la vida? De preferencia, sí, Okay. toda la vida. Y en cuanto a los dientes, muchas veces requieren ortodoncia. Sí, casi la mayor parte. Bueno, en cuanto a cuestión dental, todo sería en forma, el enfoque de prevención. Aún así, sin el síndrome, no hay como que esa cultura de como que esa importancia en cuestión oral. Aquí es prevención de provocar infecciones mayores y en algún momento para darle mucho mayor estabilidad a esa mordida sería la fase ortopédica y ortodóntica. Ok, perfecto. Entonces, como estamos viendo, es más claro que el agua es multidisciplinario y tiene soluciones en cuanto a que la gente se puede readaptar perfectamente bien a la vida. Ya se comentó desde el principio lo importante que es que se haga un diagnóstico temprano, a lo mejor con confirmación genética. ¿Por qué? Porque muchas de las complicaciones que vemos es porque no se tratan a tiempo, cosas que pueden ser corregidas. Mucho del lenguaje, si no estás escuchando, no vas a aprender a hablar bien. Si no estás articulando bien, no vas a poder tampoco hablar bien. Si no tienes corregido los movimientos oculares o, como ya comentó el doctor, dejas un ojo que haga el trabajo del otro, vas a dejar de tener la función de uno de ellos. Por eso es muy importante, como decimos todos los lunes aquí, que mientras más temprano sea el diagnóstico, mucho más fácil va a ser el tratamiento. Y como ven, no asustarse, sino que siempre existe una solución y acercarse a un lugar adecuado. Vamos a hacer un corte, pero regresamos ahorita para el último bloque de Diálogos en Confianza. Estamos con ustedes en un momento. Gracias. Ya regresamos, qué bueno que continúan con nosotros. El lunes de la próxima semana también tocaremos un tema que es muy importante, los retos de vivir con epilepsia. Y es que la epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central. Después de las cefaleas, es decir, los dolores de cabeza, es la enfermedad neurológica más frecuente y consiste en una repetición de crisis epilépticas sin un claro factor desencadenante y sin un motivo aparente, que puede ser variables en cuanto a sus manifestaciones clínicas dependiendo de la zona de la corteza cerebral afectada.
pero ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir o cómo podemos prevenir justamente esta situación? ¿A qué especialista debemos de recurrir? Y la información en nuestro hogar, ¿qué es lo que nos puede ayudar para que quienes nos rodean también nos puedan ayudar a vivir con una mejor calidad de vida? De eso y más hablaremos la próxima semana a las 9 en punto de la mañana. Pero para venir al programa, entonces, puedes apartar tu lugar desde este momento. Solo tienes que llamar al 53 41 44 35 y aquí nos vemos la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte. Este impedimento social para expresar, hay un impedimento, el lenguaje, por ejemplo, y la cognición y el desempeño en la vida es una conjunción del área motriz, social, cognitiva, lingüística. Necesitan un tratamiento sustitutivo para la función de lagrimal, por ejemplo, ¿no? Ellos los necesitamos estar lubricando continuamente con lágrimas artificiales todo el día y también con lubricantes nocturnos. Hay un Moebius completo que, como mencionaron anteriormente, está afectado el nervio facial y el ocular externo. El incompleto, donde hay una actividad residual en un lado de la cara, y el Moebius Light, que está asociado con otras alteraciones. Al momento de no haber esa gesticulación, esos movimientos faciales, pues van a haber restricciones en el crecimiento. Casi el 100% de los niños tienen micrognatia, que nosotros la llamamos la mandíbula pequeña. Le mencionamos a los papás que es mucha paciencia en esto, porque es una vez que ya se detectó, es la culpa muchas veces se tiene que tratar, lo que mencionábamos ahorita, el sentimiento de culpa. Problemas con su cadera, lo que puedas mantenerte con bajo peso, eso estaría de lujo, y si haces natación mucho mejor. En el caso de los pacientes con síndrome de Moebius, es muy importante ver varias áreas. El lenguaje, claro está, es una estructura narrativa interna que tenemos que tener, ¿no? Y depende de nuestro lenguaje oral, es nuestro nivel de pensamiento. Yo evalúo principalmente ese nivel de pensamiento en donde se encuentran y de ahí partir para ayudarlos en las demás áreas. Generalmente está descrito en los artículos mundialmente donde los niños con síndrome de Moebius no presentan niveles cognitivos bajos, sin embargo yo sí los he encontrado. Hay niños que también están afectados por Asperger o autismo, además de que tienen la parálisis facial. El estar afectados estos nervios hace que tengan una disartria, que no puedan articular ciertos fonemas, entonces no existe ningún ejercicio mientras no tengan el movimiento del músculo. Manejamos una terapia de lenguaje integral en donde es la estructura narrativa, niveles de cuento y niveles de juego. El juego se maneja porque es un prerequisito del lenguaje, entonces tenemos que ver cómo nos ayuda y ver este nivel. Los cuentos es muy importante lo de los niveles porque en base a estos tienen el nivel de pensamiento. No podemos poner un nivel alto a pacientes que tienen niveles muy bajos, hay que partir de lo bajito. Integrar al lenguaje espontáneo los fonemas es lo más complicado que existe. Sacar cada fonema o el punto y modo de articulación es muy sencillo, ¿no? Yo no manejo ningún tipo de ejercicios orofaciales, le llaman, ¿no? Ya que se ha demostrado que a veces obtienes con el ejercicio orofacial el punto y modo, pero lo más importante es la integración al lenguaje espontáneo. Y esto se debe a muchos niveles de pensamiento, no nada más es articula y ya lo va a decir, sino hay que ver en qué nivel de pensamiento está para que pueda tener estrategias metacognitivas. Es importante que si se puede evaluar antes de la cirugía para tener un preoperatorio y tener un avance postoperatorio. Si ellos están en un buen nivel cognitivo, lo demás va a ser más sencillo. Hay pacientes que yo lo he visto en un mes, empiezan a tener avances. Hay otros que necesitan más, ¿no? O sea, el tiempo es variable, años de terapia muchas veces. Como ven, la terapia es importantísima, ya nos lo habían comentado aquí los panelistas y lo acabamos de asegurar con esta cápsula. Ahora, Oscar, tenemos más llamadas antes de irnos para que nos contesten los especialistas todo lo que queda de dudas y comentarios. Así es, Ana María González nos dice, tengo una nieta de 11 años, usa lentes, nació con un poco de estrabismo. Cuando era bebé dejaba la comida guardada en el cachete y no la tragaba. En casa es callada, casi no ríe. En cambio, con sus compañeros su actitud es diferente. Su problema de estrabismo tiene algo que ver con el síndrome de Moebius. Ahora, resaltar que tiene 11 años, comienza esta etapa de la adolescencia, desde luego, y es donde pues la identificación con sus pares es más importante que la de los papás o los abuelos. Entonces, tal vez allí es un poco más de paciencia también. Por otro lado, nos dice
Libertad, yo tengo un hijo con el síndrome de Moebius o de la máscara, también es conocido o fue conocido así en algún momento. Y sí, con el amor y la paciencia, mi hijo ha logrado mayor independencia. Lo que más me da tristeza es que la sociedad no incluya a nuestros hijos con alguna discapacidad más, como es el síndrome de Moebius, porque no lo entiende. Y creo que sí, falta parte de sensibilidad, evidentemente, por parte de cada uno de nosotros. Nidia Díaz nos dice, saludos, gran tema, saludos a la compatriota venezolana. Y dice, gracioso lo de las arepas, es un producto, pero el producto para prepararlas no se consigue, entonces... Por eso dije que nos las manden. Sí, ¿verdad? Muy bien, por otro lado, Marta Juárez nos dice, qué bueno que en México sí hay gente que hace televisión de calidad, porque tratamos temas interesantes y necesarios, como es precisamente hoy el de síndrome de Moebius. Y parte de los comentarios que tenemos hasta el momento, aquí en Diálogos en Confianza, las dudas desde luego no fueron como en otros temas donde abundan, pero me parece que hoy se ha compartido información importante y que quienes se han comunicado con nosotros y nos han hablado también acerca de sus experiencias y los testimonios, pues eso es lo que enriquece precisamente un programa como este, porque pues se basa en la información que nos comparten, ¿no? Que es importante. Y gracias por llamarnos, gracias por las porras que nos echan aquí en el programa, pues estamos aquí para servirles a ustedes y para romper sobre todo todos esos tabús o no tabús, sino faltas de conocimiento, que es tan importante que seamos incluyentes de absolutamente todo. Vamos a contestar las preguntas que había. Alguien dijo que si el pediatra siempre es el filtro. Pues si no siempre, es un muy buen filtro. Ok, pero debería de ser idealmente. Idealmente. El primer contacto a los primeros meses de edad para referirlo a las diferentes disciplinas y empezar a manejarlo. Sí, pero si tu pediatra no te dice nada y tú ves que algo anda mal con la expresión de tu hijo, se vale pedir una segunda opinión, una tercera opinión. La cosa es, no te quedes tranquilo. Si ves algo mal, se vale preguntarlo. Mi hijo tiene dificultad para tragar, ¿qué hago? Bueno, ahí existe un abordaje diagnóstico amplísimo. No necesariamente tiene que ser un síndrome de Moebius. Las dificultades para tragar se denominan disfagia. Dificultad, fagia, tragar, y hay que ver cuál es el motivo. Existen muchísimas causas, háblalo con tu pediatra. ¿Dónde hay una guía? Preguntaba una maestra que la felicitamos, gracias por estar interesada. La fundación, ¿qué hacen en la fundación? ¿Nos pueden explicar un poco? Bueno, la fundación nació en el 2013, fue en conjunto con los especialistas que estaban en el Hospital G. González y representantes de la familia con niños que tenían el padecimiento. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer algo grande, y empezaron a hacer como que todas las papelería que se necesitaban para hacer una fundación. Y principalmente nos estamos encargando en cuanto a difusión. Para atacar, como mencionaron, el síndrome es principalmente difusión a nivel mundial. Ahorita tenemos diferentes páginas, estamos utilizando mucho Facebook, que ahorita es como que el boom donde más hemos abarcado. Es importante mencionar también que a nivel de la literatura estaban más o menos 350 casos detectados en Europa. Cuando empezamos, que eran alrededor de 50 niños los que empezaron a detectarse, ahorita ya hay un número de 220 exactamente ya localizados. Es muy padre y muy bonito porque hay muchos papás que se nos están uniendo a la causa y están abriendo sus propias redes en estados, entonces es como tener vocales en diferentes estados. Y bueno, principalmente les ayudamos a conseguirlos. Hacemos diferentes actividades para conseguir los recursos para las cirugías. En cuanto a cuestión económica, el traer a los pacientes de diferentes lados de la República al Hospital SED, que es el Hospital G. González. Mencionaron a Carlos Gómez Rico, que es un papá también con niños, con una nena con síndrome de Moebius, que él de verdad se ha puesto las pilas y él es el que les ayuda a orientar a los papás, los reciben en el hospital. Hay papás que ni siquiera llegan y sin saber a dónde voy, y él es acogerlos y que no se sientan solos, que no están solos a nivel. Perfecto, eso es un trabajo sensacional y los felicitamos a toda la gente que está en la fundación porque, como dijimos, es un síndrome extraño, te asustas, no sabes con quién dirigirte. En Facebook, ¿cómo lo buscan? Es Moebius Movimiento.
Moebius Movimiento en Facebook, y de todos modos lo vamos a poner en todas nuestras redes sociales al final del programa para que lo sigan, quien esté interesado, que quiera saber más, a esta maestra y ojalá haya muchas otras maestras que estén interesadas para que a los niños que tengan como alumnos sepan de qué se trata, qué es lo que tienen enfrente y ser inclusivos. Muchísimas felicidades a todo el movimiento. Gracias. Mi hijo tiene disfasia, ¿siempre le va a dar problema el lenguaje o es Moebius? ¿Qué es disfasia? Primero aclarémosle. Finalmente, bueno, a ver, hay como diferentes clasificaciones. La disfasia es un problema de lenguaje, pero no necesariamente tiene que ser Moebius. Ok, pueden ser muchísimos otros. O sea, pueden ser muchísimos otros. Exacto. Sí, disfasias, volvemos otra vez a la etimología, que por cierto reprobé cuando iba en prepa, pero ahora ya le agarré el modo con medicina. Dificultad, fascia, articulación, para articular, no de articulación de brazos o piernas, por ejemplo. Alguien que tiene un problema de disfasia, porque puede quedarte después de, si eres un adulto, después de un accidente vascular cerebral, etcétera, hay muchas causas. ¿A quién debe dirigirse inicialmente? Pues puede ir con un foniatra o puede ir con un terapista de lenguaje directamente. Pero ya que tenga un diagnóstico, entonces probablemente un neurólogo sería el primer contacto. No necesariamente, ¿eh? Ok. Creo yo. A la gente que tiene voz nasal, etcétera, igual. Puede ir con un foniatra o terapista de lenguaje. Ok. Preguntó alguien que sí sirve mascar chicle para mejorar la sonrisa. Pues a los que les hicieron ahí la conexión con el macetero, el macetero que es el músculo de la masticación, por supuesto que debe El macetero es un músculo que tenemos de aquí a acá, es el que nos da la capacidad de masticar y está inervado por el nervio facial. Así es. Y por trigémino también, según, si no me acuerdo mal. Entonces puede estar afectado aquí, y si te injertaron ahí otro músculo, pues yo creo que sí está bueno hacer ejercicio, pero mejor pregúntenle ahora sí que a su rehabilitador. Claro. Hay diferentes aparatos que nosotros usamos posterior a la cirugía, que son aparatos miofuncionales, que ayudan a esas articulaciones. Necesariamente nosotros a veces lo recomendamos, que hay chicles especiales que no producen caries para estimular sobre todo la saliva. Entonces eso, al momento de nosotros incrementar el flujo salival, hace la lisis bucal, entonces ayuda de una manera a la limpieza, pero tiene que ser como indicado para que no nos vaya a provocar problemas articulares. Ok, entonces tiene que estar indicado, no nada más sea láncense a masticar chicle. chicle. Y luego nos habló una abuelita preocupada por su hija de 16 años que guarda la comida en el cachete, no me acuerdo si era su hija, y tenía estrabismo. A los 16 años yo supongo que a lo mejor ya la habían diagnosticado, si hubiera sido un síndrome de Moebius. Sí, aunque quizás también fue mal diagnosticada o subdiagnosticada y nunca se manejó como Moebius. Yo sí me gustaría verla y hacer una exploración integral. Y si es Moebius o Moebius-like, pues referirla con... Porque finalmente tiene las dos áreas, ¿no? O sea, sí, el estrabismo y la dificultad. Ajá. Entonces sería ideal que se acerque a la fundación y pidan una opinión. Ahora, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta, porque el estrabismo es común, es bastante común en la población general, y la gente puede asustarse pensando que sea necesariamente un síndrome. Muchas veces hay estrabismo por sí solo. Sí, por supuesto. Y hay estrabismos congénitos que pueden confundir a algunos pediatras. Es Moebius quizás, o viceversa, ¿no? Y no necesariamente. ¿Y la mayoría de los estrabismos tienen corrección? Sí, la mayoría tienen corrección quirúrgica. Ok, para la gente que no sepa qué es estrabismo, es cuando uno de los músculos no funciona. Se dice gente que está visca, es el término que normalmente utilizamos, probablemente no sea el políticamente correcto, pero es que entonces vamos a aprender a llamarle estrabismo. Se nos está acabando el programa, quisiera que cada quien de ustedes nos dijera algo que quieran comentar al público, Oscar. Y un comentario también de Are Córdoba que nos dice, yo tengo un hijo con Moebius de 12 años, lo traté en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de ahí a estimulación de todo tipo. Nos manda saludos y nos dice, gracias por difundir esta información acerca del síndrome. Mi hijo acaba dice entregar escolta, supongo que más bien en la escolta pues ya lo tomaron en cuenta porque fue el primer lugar en su grupo. Se integró a la escolta, pues qué bueno. Y dice, por supuesto que sí se puede, y pues claro que se puede, darle mejor calidad. Ok, nos quedan un par de minutos, algo rápido que quieran decir cada quien. Bueno, yo pienso que es obligación de los papás empaparse del tema y no quedarse con ninguna duda. Aquí ahí los niños son demasiado inteligentes y tienen muchas potenciales. Entonces, como cada papá lo va a estimular de manera diferente. Si tú tienes nervio y tienes miedo a la vida, le vas a transmitir eso a tu hijo.
Entonces es muy importante que veamos todo con positivismo. Las cosas se van a manejar de la mejor manera y van a tener, México tiene los mejores especialistas en cuanto a la rama y que no se sientan solos. Perfecto, doctora. Por parte de ortopedia, que no es lo principal del síndrome de Moebius, que si tienes un familiar o un paciente que lo tiene, que sí se le tiene que revisar siempre como de cajón sus pies, sus caderas, sus brazos y su espalda, que son las expresiones más comunes. Entonces, que siempre busquen la valoración integral. En cuanto al lenguaje. En cuanto al lenguaje, pues yo me quedaría y les diría que siempre hay algo que mejorar, siempre podemos hacer conciencia y eso nos va a ayudar en la vida en general, ¿no? En todas las áreas. Ok, que se nunca acerquen dejen a la terapia. nosotros. Porque alguien preguntaba hace rato, es incurable, ya dijimos, las terapias pueden ser a largo plazo, nada más que no lo dejen porque poco a poco van a ir mejorando. Exacto. Doctor. Pues yo creo que lo más importante para el gremio médico es estar informados para poder ofrecer y también la difusión. Y de parte de los pacientes creo que lo importante es saber tocar puertas, atreverse a tocar puertas, porque siempre hay gente que estamos dispuestos y que nos gusta lo que hacemos y que por lo tanto van a encontrar. Yo creo que dijo una cosa muy clave, inclusive esta información también es para médicos, porque nosotros vemos claro. este síndrome a lo mejor Así en un es. día en la carrera y no vuelves nunca como muchas otras cosas porque son tan poco frecuentes. Oscar, ¿qué les decimos a la gente? Que ahora sí ya nos vamos. Sí, que ya nos vamos, pero que si desean ver el programa nuevamente, si se lo perdieron o quieren recomendárselo a un ser querido, a otras personas, desde luego vamos a publicar la liga donde aparecerá más tarde o mañana a más tardar en YouTube para que puedan ver el programa nuevamente. Y esto fue Diálogos en Confianza, Síndrome de Moebius. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todos ustedes que están aquí en el público con nosotros. Gracias por compartir, su participación es valiosísima. Y quiero agradecer a todos los que nos están viendo en casa, a toda la gente que nos dio su testimonio. Y pues esto fue todo. Diálogos en Confianza, Síndrome de Moebius. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.